tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. Durante la semana, los mercados estuvieron dominados por señales mixtas en Estados Unidos, con un crecimiento que se modera, pero sin un deterioro abrupto, y por el repricing de la temática de inteligencia artificial, donde el foco se desplazó desde el crecimiento hacia cuellos de botella de las cadenas de suministro. En el frente macro, el empleo en Estados Unidos sorprendió al alza, mientras la tasa de desempleo retrocedió a 4,3% desde el 4,4% esperado, y los salarios mostraron firmeza, reforzando la lectura de estabilización del mercado laboral. Sin embargo, el informe vino acompañado de revisiones benchmark fuertemente a la baja, cercana a 1 millón de empleos, confirmando el enfriamiento de 2024-2025 fue más intenso de lo que se estimaba. En paralelo, la inflación aportó un tono más benigno, el headline avanzó un 0,17% mes contra mes y el core 0,3% mes contra mes. En cuanto al desempeño de los activos, las acciones a nivel global se mantuvieron casi planas, con un leve avance de 0,02%, mientras que los commodities, a diferencia de lo que se vio en las primeras semanas del año, mostraron un rendimiento a la baja, retrocediendo un 0,45%. A nivel local, Chile entregó señales mixtas desde el frente macro y fiscal. El gobierno anunció la creación de un comité asesor para analizar la recaudación tributaria no minera, evidenciando la necesidad de fortalecer ingresos estructurales tras una base fiscal que no se expande desde el 2018. En paralelo, el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del 2025 ajustó levemente a la baja el crecimiento 2026 a 2,4%, anticipando menor dinamismo minero, aunque con una mayor contribución de demanda interna apoyada por la inversión en energía y minería. Pese a un escenario inflacionario más benigno y un tipo de cambio proyectado más apreciado, el incumplimiento de la meta de déficit estructural mantiene el foco en los desafíos de consolidación fiscal y credibilidad de la regla. Con ello, el IPSA mostró un rendimiento a la baja en 2,69%, mostrando una toma de utilidades luego de un 2025 histórico para la bolsa local, al mismo tiempo que se realizó la venta por parte de Sixth Street Partners de la TAM, llevando una corrección en la renta variable nacional. Asimismo, el peso chileno fue la moneda emergente con peor desempeño en la semana, retrocediendo un 0,64%, afectado por un fuerte desarme en las posiciones desde offshore. La renta variable global cerró la semana con un desempeño prácticamente plano, con este 0,02%, reflejando un entorno macro mixto y una marcada divergencia regional. En mercados desarrollados, Estados Unidos retrocedió un 1,35%, presionado por datos de actividad más débiles, especialmente ventas minoristas bajo lo esperado, y una mayor cautela en torno al sector tecnológico, mientras que Europa y Reino Unido registraron avances moderados, apoyados por señales inflacionarias más benignas y expectativas de políticas monetarias menos restrictivas. Japón destacó con un fuerte repunte de 5,89%, impulsado por flujos hacia exportadores y la continuidad del posicionamiento en la temática de inteligencia artificial, con Asia desarrollada avanzando un 2,43%. Por su parte, los mercados emergentes lideraron el desempeño relativo en un 3,25%, favorecidos por un entorno de inflación global más contenida tras el CPI estadounidense bajo lo esperado y un renovado apetito por riesgo. Asia emergente encabezó las alzas en 3,92%, pese a datos macro débiles desde China que reforzaron expectativas de estímulos, mientras la TAM en 0,83 y AMEANZ en 0,42 mostraron avances más moderados. En conjunto, la semana reflejó un mercado que continúa rotando hacia regiones de mayor beta en un escenario de desinflación gradual y estabilización del ciclo macro. Por su parte, la renta fija global cerró la semana con un tono constructivo, apoyado por un entorno de tasas relativamente estables y por la moderación inflacionaria tras un CPI estadounidense bajo lo esperado. El índice global avanzó un 1,01 con un desempeño sólido del crédito corporativo, donde Investment Grade subió un 0,71 y High Yield 0,29, reflejando comprensión de spreads y una búsqueda selectiva de carry en un escenario de desinflación gradual y estabilización del mercado laboral. En paralelo, el creciente ciclo de inversión en inteligencia artificial continúa impulsando la actividad en mercados primarios y derivados de crédito, con emisiones relevantes de grandes tecnológicas y mayor demanda de cobertura vía CDS ante el aumento esperado del endeudamiento asociado a CAPEX de infraestructura digital.
En mercados emergentes, la deuda en dólares mostró un desempeño favorable con avances tanto en soberanos como en crédito corporativo, mientras Latinoamérica registró una alza más moderada de 0,59. El buen tono estuvo respaldado por el mayor apetito por riesgo global y la estabilidad de tasas base, aunque el aumento de la actividad de hedging dentro del crédito también de crédito tecnológico refleja que el mercado comienza a monitorear más de cerca los riesgos asociados al ciclo de inversión de inteligencia artificial. El mercado cambiario la semana estuvo marcada por una debilidad generalizada del dólar frente a las monedas desarrolladas, reflejando una caída cercana a 0,74% en dólares versus desarrollados en un contexto de los datos macros estadounidenses, especialmente ventas minoristas bajo lo esperado y el CPI mensual más moderado, reforzando expectativas de un escenario de desinflación gradual sin presiones adicionales sobre la política monetaria. Dentro del G10 destacó la fuerte apreciación del yen japonés en 2,96%, impulsado por flujos defensivos y expectativas de normalización gradual de política monetaria, seguido por el franco suizo como activo de refugio. Las monedas ligadas al ciclo global también mostraron avances moderados, con el dólar australiano en 0,86, el canadiense en 0,43 y el neozelandés en 0,38. Beneficiándose del mejor tono de apetito por riesgo, mientras que el euro y la libra registraron alzas más acotadas. En mercados emergentes, el desempeño fue más mixto, con una apreciación liderada del bloque frente al dólar, que avanzó un 0,19, y el yuan chino, por ejemplo, que avanzó un 0,45, pese a datos de inflación débiles que refuerzan expectativas de estímulo, mientras el peso mexicano lideró en Latinoamérica apoyada por el carry y estabilidad macro. En contraste, el peso chileno fue la peor moneda que se desacopló del bloque regional, con esta depreciación del 0,64, reflejando factores idiosincráticos y toma de utilidades tras el rally previo, mientras el real brasileño mostró una leve depreciación marginal. En balance, el mercado de FX reflejó un entorno de menor presión sobre el dólar y una diferenciación creciente entre monedas de drivers locales y sensibilidad del ciclo global. Con respecto a los commodities, vemos que se registraron movimientos mixtos durante la semana, en un entorno de alta volatilidad marcado por estas expectativas de tasa en Estados Unidos, factores climáticos y cambios en las perspectivas de oferta y demanda global. El petróleo cayó un 1% durante la semana, presionado por proyecciones de exceso de oferta en el informe de la AIE, que anticipa un superávit hacia el 2026, mientras las tensiones entre Estados Unidos e Irán limitaron mayores caídas al mantener riesgos sobre el suministro de Medio Oriente. Por su parte, el gas natural cayó cerca de 5,23%, presionado por expectativas de mayor oferta tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Taiwán, que contempla compras energéticas por 44.000 millones de dólares, incluyendo GNL estadounidense hasta el 2029, reforzando perspectivas de expansión exportadora y la menor tensión en el balance global del suministro. El oro subió cerca de 1,56% en un contexto de alta volatilidad donde caídas iniciales fueron compensadas hacia el cierre de la semana, apoyada por una mayor debilidad del dólar, expectativas de mayores recortes de tasas y una mayor demanda del activo de refugio. La plata cayó cerca de un 0,54, mientras que el cobre también retrocedió un 0,87% en la semana, donde el commodity más que nada tomó utilidades hacia el fin de la semana, pero cercano al día miércoles logró nuevamente sobrepasar los $6 la libra. Desde el lado de agrícola, de alguna manera, vemos que los granos registraron rendimientos positivos, más que nada se destaca el rendimiento del trigo, con un alza del 3,59%, impulsado por preocupaciones sobre las ofertas tras el deterioro de las condiciones del trigo de invierno en Estados Unidos. Y desde el otro lado vemos, por ejemplo, también el maíz y la soya, que tuvieron rendimientos positivos en 0,35 y 1,59% respectivamente. Ahora, continuando con la primera noticia de la semana, vemos que el mercado laboral estadounidense entregó señales mixtas, pero en términos generales algo más constructivas al inicio del 2026. Durante enero, las nóminas no agrícolas aumentaron en 130.000 empleos, superando ampliamente tanto las expectativas del mercado como las proyecciones previas, lo que representó una sorpresa positiva y sugiere cierta estabilización tras un periodo prolongado de debilidad. Sin embargo, el principal foco del informe estuvo en las revisiones históricas, ya que el proceso anual de ajuste redujo el nivel total de empleo hacia fines del 2025 en cerca de 1 millón de puestos de trabajo. Estas revisiones confirman que el enfriamiento del mercado laboral durante el 2024 y 2025 fue mucho más pronunciado de lo estimado inicialmente, con una creación efectiva de empleo significativamente menor a las cifras previamente reportadas.
A pesar de este ajuste, el dato más reciente apunta a un cambio de tendencia. La tasa de desempleo retrocedió hacia 4,28%, mientras que la participación laboral aumentó hasta el 62,5%, reflejando una combinación positiva de mayor empleo y mayor incorporación de trabajadores al mercado. En paralelo, el crecimiento salarial también sorprendió al alza, con los ingresos por hora aumentando un 0,24% mensual y cerca de 3,7% anual, apoyado de la perspectiva de consumo aún resiliente. Desde el punto de vista sectorial, la creación de empleo estuvo liderada principalmente por salud y educación, junto con servicios profesionales y construcción, mientras que sectores como actividades financieras y el gobierno federal registraron caídas en empleo. En términos de interpretación macro, el informe sugiere que el mercado laboral podría estar entrando en una fase de estabilización o incluso recuperación gradual tras casi 2 años de enfriamiento. Esto reduce la urgencia para que la Reserva Federal recorte las tasas en el corto plazo, aunque algunos analistas siguen anticipando flexibilización monetaria hacia adelante si la inflación continúa moderándose. En los mercados financieros, la sorpresa positiva en empleo y salarios llevó a un ajuste inmediato a las expectativas de política monetaria, con alzas en las tasas del Treasury y una moderación en las apuestas por recortes agresivos durante el 2026. En síntesis, aunque las revisiones históricas pintan un escenario más débil hacia atrás, los datos más recientes apuntan a un mercado laboral que podría estar dejando atrás lo peor, reforzando la narrativa de una economía que se desacelera sin caer en el deterioro abrupto. En materia de inflación, vemos que nuestra segunda noticia muestra que el último reporte del índice de precios al consumidor en Estados Unidos entregó una señal relativamente positiva para los mercados, mostrando una moderación una mayor moderación esperada a lo que era el componente general y una evolución más controlada en la inflación subyacente, en línea con el proceso de normalización que ha comenzado a consolidarse en los últimos meses. Durante enero, el índice general avanzó solo un 0,7% mes contra mes, por debajo de las expectativas del consenso, pero muy en línea con las proyecciones internas, sorprendiendo a la baja principalmente en la caída de precios de energía, que registró una contracción cercana a 1,5% mensual. Esta dinámica contribuyó a reducir las presiones inflacionarias en el corto plazo y llevó a la inflación anual que retrocediera a niveles cercanos al 2,4%. Por su parte, el Core CPI, que excluye componentes más volátiles como alimentos y energía, aumentó 0,3% mensual, en línea con lo esperado, y mostrando una desaceleración relevante en comparación con los incrementos observados en enero de años recientes. Este punto es especialmente relevante, considerando que el primer mes del año suele presentar mayores ajustes de precios debido a factores estacionales y cambios por tarifas, por lo que una lectura más contenida fue interpretada como mejor de lo anticipado por el mercado. Al analizar los componentes internos, los bienes fueron el principal factor de alivio inflacionario. Los precios se mantuvieron prácticamente planos, impulsados en gran medida por una fuerte caída de los autos usados, que retrocedieron cerca de 1,8% mensual. Sin embargo, excluyendo automóviles, algunos bienes sensibles a aranceles y cadenas globales mostraron presiones algo mayores, lo que sugiere que aún existen focos inflacionarios específicos. En contraste, el componente de servicios, que continúa siendo el principal foco de atención por la Reserva Federal, mostró incrementos más firmes, avanzando cerca de 0,4%. Dentro de este segmento, las tarifas aéreas registraron alzas significativas, reflejando la fortaleza del consumo discrecional, mientras que los costos de viviendas evidenciaron señales de moderación, un factor clave considerando el peso dentro del índice general. Otro elemento relevante fue la evolución salarial implícita de los datos, que, junto con el aumento de las horas trabajadas, impulsó el ingreso laboral agregado, abriendo espacio para una recuperación del consumo en el corto plazo. No obstante, algunos analistas advierten que la fortaleza en servicios podría estar parcialmente impulsada por factores por riqueza asociados al desempeño previo a los mercados financieros, lo que podría moderarse hacia adelante. Desde una perspectiva más estructural, el reporte fuerza la idea de que las fuerzas desinflacionarias provienen principalmente de bienes, energía y ciertos ajustes regulatorios de salud, y que podrían dominar durante los próximos meses. Aún así, la inflación permanece por encima del objetivo de la Fed, por lo que el foco continuará centrado en la evolución del componente de servicios ex vivienda y la dinámica del mercado laboral. En términos de política monetaria, el dato no modifica sustancialmente la trayectoria esperada para las tasas de interés. La combinación de inflación moderándose gradualmente y un mercado laboral
que muestra señales de estabilización, sugiere que la Reserva Federal podría mantener una postura paciente en el corto plazo, evaluando nuevos datos antes de iniciar recortes más agresivos. Actualmente, el mercado mantiene expectativas de flexibilización monetaria hacia la segunda mitad del año, con probabilidades crecientes de múltiples recortes y la desinflación continúa consolidándose. En los mercados financieros, la reacción inicial reflejó este escenario, con caídas moderadas en las tasas del Treasury, ajustes marginales en el dólar y una lectura positiva en activos de riesgo, reforzando la narrativa de soft landing. En síntesis, el dato de CPI confirma que el proceso de desinflación sigue avanzando, aunque de manera gradual y heterogénea entre sectores, apoyado por el escenario base de una economía que se enfría de forma ordenada, sin señales inmediatas de un deterioro abrupto en la actividad. Ahora pasando hasta la tercera noticia, vemos que el foco vuelve a la inteligencia artificial, pero desde una perspectiva más de mercado. La tesis de inteligencia artificial sigue intacta, aunque empieza a mostrar mayores fricciones relevantes en la cadena de suministro y en la forma en que se financia el boom de infraestructura. Hoy el mercado está bien dividido. Por un lado, quienes creen que aún queda upside estructural en el AI trade, y por otro, quienes ven señales de una burbuja. El punto clave es que, por ahora, los riesgos están contenidos, pero están generando más volatilidad y rotación dentro del sector. El primer debate es el tamaño de CAPEX e inteligencia artificial y cómo se financia. La lectura más relevante es que los planes de inversión, si bien son enormes, siguen siendo razonables y en general están financiados por un flujo de caja, no por apalancamiento. Es decir, la narrativa no es CAPEX descontrolado con deuda, salvo excepciones puntuales. En caso que más se menciona es el de Oracle, que sí ha recurrido a emisiones relevantes de deuda, pero se plantea como la excepción, no la norma. Para la mayoría de los hyperscalers, el CAPEX aún se mantiene por debajo del run rate de cash flow operativo, lo que baja el riesgo de estrés financiero. Además, aparece un ángulo interesante. La temática de inteligencia artificial está subrepresentada en el mercado de bonos versus el peso en equities. En otras palabras, muchas compañías ligadas a IA siguen relativamente under leverage, lo que abre espacio para oportunidades de deuda corporativa selectiva. El segundo riesgo es la supuesta obsolescencia acelerada del hardware. Algunos inversionistas cuestionan si los centros de datos están depreciando chips entre 5 a 6 años cuando el ciclo tecnológico avanza cada 2-3 años. Pero el argumento central es que el riesgo de depreciación estaría sobreestimado por 3 razones. Primero, la depreciación es más económica que física. Un chip no rinde menos no solo porque entre otro mejor, sino que hay un cambio en el precio relativo. Segundo, el software puede extender la vida útil. Mejoras en eficiencia permiten que chips más antiguos entreguen mucho más performance que el momento de su lanzamiento. Y tercero, la demanda por chips trailing edge, no los más nuevos, podría estar subvalorada, porque el gran crecimiento de inteligencia artificial hacia adelante viene en el lado de inference, que responde consultas más que training. Para inference, muchas veces no se necesita el chip de última generación y se puede sustituir con mayor cantidad de hardware o con tecnología previa. A esto se le suma un factor geopolítico. La demanda desde China seguirá siendo estructural, incluso con restricciones, porque la oferta doméstica todavía no alcanza requerimientos de caída y volumen. El tercer punto es el riesgo de un shock por cambio de liderazgo tecnológico, un nuevo DeepSeek moment, que, desde un avance inesperado en modelos o arquitectura, gatille correcciones en los líderes actuales del mercado. Por ejemplo, el reporte menciona cómo avances del tipo salto tecnológico, como modelos entrenados sobre infraestructura propietaria en vez de GPUs tradicionales, pueden generar ventas fuertes en nombres ligados a Nvidia o cadenas de aceleradores. En conclusión, la conclusión es que, sin embargo, es importante. Estos datos de cambios de liderazgo tienden a estar netamente positivos para ecosistemas. La competencia acelera la innovación, los avances se limitan rápido y la productividad del stack compleja mejora. Y desde el punto de vista de inversión, esto suele gatillar rotación dentro del trade, más que el fin del trade mismo. De hecho, el mercado está mucho más discriminatorio que en episodios como la burbuja.com. Castiga planes de CAPEX sin un roadmap claro, pero sigue premiando a quienes tienen moats reales. Ahora, el contrapunto táctico viene desde Bloomberg. La demanda explosiva por inteligencia artificial está presionando al mercado de memoria.
El cuello de botella ya no es las GPUs, es DRAM y HBM, porque los aceleradores de inteligencia artificial vienen acompañados por enormes requerimientos de memoria. De esta manera, se menciona que los precios de ciertos tipos de DRAM llegaron a subir con fuerza en pocas semanas y que esto está pegando en márgenes y planes de empresas de tecnología y electrónica. Lo relevante es que el shock no solamente queda en las laptops o smartphones, sino que también puede contagiar a la industria automotriz. Aunque los autos usan memoria con menos avanzada que servidores de inteligencia artificial, ambos compiten por una oferta limitada de wafer capacity. Y los fabricadores de DRAM, como son por ejemplo Samsung, HK Hynix y Micron, están priorizando el segmento más rentable, data centers. En síntesis, la tesis estructural de inteligencia artificial sigue viva y los riesgos, CAPEX, obsolescencia y cambios de liderazgo hoy parecen manejables. Pero el mercado se está moviendo hacia una fase que aún importan más los cuellos de botella reales desde el stack, memoria, equipamiento crítico y capacidad de fabricación. Mientras la presión sobre el supply chain empieza a filtrarse en industrias más como autos y electrónica de consumo. Con respecto al reporte de resultados, vemos que para esta semana tenemos una semana bien fuerte, donde para el día de hoy más que nada destacar que antes de la apertura de mercado reportaron empresas como CNA, Monday o lo que son también, por ejemplo, Apollo, y ya para el cierre de mercado estaremos, desde el lado financiero, reportando Principal. Ya avanzando en la semana, por ejemplo, el día martes, mañana antes de la apertura, tendremos reportes como de Coca-Cola o la empresa crediticia S&P Global, o también como lo es desde el lado más de financiero, lo que es Barclays. Luego ya en la mitad de la semana vemos, por ejemplo, que T-Mobile, McDonald's, Humana, Kraft Heinz, y ya casi terminando entre el jueves y el viernes tendremos datos importantes y reportes para lo que es, por ejemplo, Airbnb, también lo que es Coinbase, y ya cerrando tenemos, por ejemplo, Ascent. Además mencionar que, dentro de lo que yo ha sido el reporte de resultados, cuáles han sido los sectores que han permanecido más fuertes dentro de este reporte, más que nada desde el lado de tecnología y el lado financiero, y en tercer lugar el sector de salud. Con respecto al desempeño de las acciones, vemos que el S&P retrocedió un 1,39% en la semana. Pero desde el lado de lo positivo vemos que, por ejemplo, General Holdings subió un 22,3%, impulsado principalmente por la explosiva demanda de grandes generadores de negativos para centro de datos. Esto ocurrió pese a que el cuarto trimestre se reportó resultados por debajo de la expectativa de los analistas, y sin embargo el mercado ignoró esta debilidad y reforzó el sentimiento alcista de cara al 2026. En segundo lugar estuvo Texas Pacific Land, que avanzó un 18,11% tras anunciar la entrada de infraestructura de inteligencia artificial con una inversión para desarrollar centros de datos en sus terrenos en Texas. Desde el lado negativo vemos, por ejemplo, que CB Group retrocedió cerca de 16,13% por una rotación del mercado fuera de modelos intensivos en comisiones y manos de obra, ante el temor de que la inteligencia artificial puede presionar márgenes y transformar el negocio de corretaje inmobiliario comercial. Watercorp cayó cerca de un 15%, pues su proyección de utilidades para el primer trimestre del 2026 estuvo por debajo de lo esperado por el mercado. Desde el lado local vemos, por ejemplo, que Citgo Coppers avanzó un 4%, y en segundo lugar estuvo CCU, que avanzó un 3,1%. Por el lado de las caídas, Entel retrocedió un 18,37% tras confirmarse la venta de operaciones de Telefónica Chile a NIC Holdings y Millicom International Cellular. El mercado interpreta la operación como un aumento relevante de la competencia en el sector, lo que podría dinamizar la industria y presionar precios y márgenes en Chile. Le siguió INGB con una caída de 12,24% y por último Almendral en 10,43%, en línea con la caída de Entel, debido a que es la venta de su principal activo. Para esta semana, ¿cuáles son los datos económicos relevantes? Mencionar que tenemos una agenda marcada por un lado macro relevante, con enfocos en los indicadores de actividad, inflación y señales adelantadas del ciclo económico global. El lunes se abrirá con datos de Japón, destacando la producción industrial, junto con inicios de viviendas en Canadá, que entregarán una primera señal sobre el dinamismo del sector real en economías desarrolladas. El martes se concentrará gran parte de la atención en el índice manufacturero o Empire State en Estados Unidos, indicadores laborales en Reino Unido, incluyendo tasas de desempleo y solicitudes, y la encuesta de SIU en Alemania, clave para evaluar las expectativas económicas en Europa, además de datos de inflación en la eurozona y Canadá.
El miércoles el foco volverá a Estados Unidos con pedidos de bienes durables, producción industrial y el índice líder, indicadores que permitirán evaluar la fortaleza del ciclo manufacturero y la trayectoria del crecimiento en el corto plazo. El jueves se publicarán las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos, relevantes para monitorear la evolución del mercado laboral, mientras que el viernes cerrará con el PIB anualizado estadounidense del cuarto trimestre, donde el mercado espera una moderación hacia niveles cercanos del 3%, dato que será clave para calibrar las expectativas sobre política monetaria y el escenario de desaceleración ordenada hacia el 2026. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre muy abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.